Listo. Entonces, como les decía, pues por la responsabilidad que tenemos, perdón, del desarrollo como tal de esas propuestas y como punto de partida de esos planteamientos del problema. Entonces, voy a aquí, ya estoy compartiendo contenido. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí. Bueno, listo, profes. Entramos en materia, como les dije, precisamente pues por el tiempo que ustedes tienen y la idea es pues hacer una reunión muy ejecutiva. Esta es nuestra segunda reunión de red de curso. Nuestra agenda para hoy, pues darles un saludo, también pues agradecerles también que hayan podido asistir a este espacio, que pues obviamente tenemos que tener muy en cuenta para ese desarrollo, ese paso 4, en cuanto al planteamiento de la pregunta problema. Y un tema así como salido así como de la parte académica, la organización de carpetas, que he sido muy insistente y que ya les contaré más adelante cómo se lleva y pues las implicaciones que tiene esta organización de carpetas y pues el seguimiento que se está dando. Entonces, para ese planteamiento del problema, como les decía a ustedes, es el punto de partida precisamente para la construcción que va a hacer el estudiante en su práctica 2, 3 y 4 y que va a llegar a contextualizarnos, a socializarnos cómo fue todo ese proceso de su práctica pedagógica durante la práctica 1, 2, 3 y 4, desde ese planteamiento y desde esa... Sí, desde que el estudiante observó y vio que era una necesidad dentro de esa institución educativa, dentro del aula. Entonces, es importante que este punto de partida esté muy bien orientado. ¿Por qué quise hacer esta reunión? Teniendo en cuenta pues la web, como les contaba, porque he tenido también varios docentes preguntándome si el proyecto del estudiante o la idea que tiene el estudiante para desarrollar es pertinente. Para mí es muy difícil decir sí o no. ¿Por qué? Porque no conozco el contexto, ¿sí? Ustedes como tutores han tenido esa comunicación directa con la institución, así pues han ido a esas instituciones, saben el contexto, han visto pues a los estudiantes dentro del aula y desde allí se pueden pues observar diferentes situaciones que puede el estudiante desde lo que se quiere ahorita en la práctica 1 plantear pues como tal una solución a una problemática que se haya evidenciado. Entonces, para mí es muy difícil poderles decir sí o no, precisamente por el contexto, sabiendo que pues son 59 profesores que están dentro de la práctica y es muy difícil. Entonces, quise como dar esta orientación muy puntual precisamente por la responsabilidad que tenemos nosotros. Para los profes que están nuevos dentro de la práctica y también dentro de la institución. Los estudiantes hacen un proceso de la práctica 1, 2, 3 y 4 y llegan como tal a contarnos toda su experiencia, ¿sí? Todo ese bagaje que tuvo durante la práctica en la cátedra de infancias. Es importante pues allí señalar que no solamente está el estudiante sustentando, socializando un proyecto, sino que estamos nosotras dando como tal ese acompañamiento y obviamente tiene nuestra firma y nuestra asesoría. Y lo traigo pues aquí a colación precisamente porque ya llegan estudiantes pues con temas que no son temas relevantes dentro del aula de clase o que no había una orientación muy precisa por parte del tutor, ¿sí? Entonces, los estudiantes construyen como tal un proyecto, por eso la importancia de estos cimientos de la práctica, como les decía a los estudiantes, en esa observación, focalizarse en algo que realmente proponga un cambio dentro del aula y que no sea un tema salido como sí, de la espontaneidad que tienen los estudiantes, pues que estuvieron su primera vez en un escenario de práctica. Entonces, allí está nuestro acompañamiento, nuestra experiencia como docentes. Tenemos muchos docentes que están en este momento siendo parte precisamente de instituciones educativas donde le podemos al estudiante orientar,
¿sí? Y donde nosotros vemos como docentes de aula muchas dificultades y falencias que el estudiante puede en este momento apropiar y desarrollar en su proyecto de acción pedagógica. Entonces, es un llamado también de atención, pues un llamado de atención general, no muy puntual, precisamente para ese acompañamiento que hacemos con los estudiantes. En esos encuentros de acompañamiento tutorial tenemos que tener como la tarea, yo sé que ya estamos finalizando, pero este planteamiento de problema es fundamental para que el estudiante pueda construir algo muy consolidado e ir ajustándolo a medida de las prácticas. Entonces, el estudiante tiene que estar muy bien documentado y por parte, o sea, teniendo ese punto de vista del docente acompañante, pues ir construyendo y enrutando como tal esa opción, perdón, ese planteamiento que ellos están realizando en este momento. Entonces, sí es importante que tengamos esa comunicación y, como les decía a ellos en la web, de ir construyendo y de ir compartiendo esos avances dentro del foro. Entonces, desde nuestro rol como tutores, ir fortaleciendo que los estudiantes compartan dentro de los foros esos avances precisamente para ir haciendo los ajustes pertinentes. Y en los encuentros de acompañamiento tutorial tengamos también como una exposición de lo que quieren hacer los estudiantes y desde esa visión poderlos decir, no, tú no puedes tratar temas como salieron en la web, estudiantes diciéndome que cuáles eran las situaciones que habían aparecido, perdón, que habían observado dentro de la institución y era la falta de personal docente. ¿Qué podemos nosotros hacer para que haya personal docente en la institución? Muy difícil. Entonces, que esa propuesta que ellos que sea alcanzable, que sea algo que se pueda desarrollar dentro de la práctica, que los lleve a los estudiantes a proponer. Entonces, por eso les digo, es algo muy importante tener esa comunicación directa con el estudiante porque ellos en este momento tienen muchas ideas, ¿sí? Que salen pues obviamente de lo que ellos han podido observar dentro del aula, pero no siempre son las apropiadas. Entonces sí es importante tener ese seguimiento con ellos. Entonces retomo un poquito de lo de la web que realicé, de las acciones para la elección del tema. Ellos están en una observación reflexiva exploratoria, explorando ese contexto, ¿sí? Entonces, ellos que pueden ver dentro de ese contexto las estrategias de enseñanza que tienen la docente titular del aula, ¿sí? Cómo son esas estrategias y cómo el estudiante podría aportar dentro de esas estrategias. Ellos salen con, hay muchas inquietudes por parte de los estudiantes. Como les dije, hay muchos estudiantes que es su primera vez en los sitios de práctica, como también tenemos estudiantes que ya han estado y que están laborando en esas instituciones, pero igualmente también tienen pues eso que queremos cambiar y transformar, que es esa educación tradicional y que ahí no hay cómo cambiar. Y es el momento en decirles que nos vamos a enfocar en algo mucho más eh, de aprendizaje, tanto para el estudiante como para los niños y que no nos encasillemos siempre en el mismo tema. La comunicación y la interacción entre los diferentes actores, los niños, cómo es esa comunicación de los niños, de los padres de familia, de la institución en general, de la docente titular, el clima escolar, el ambiente, las situaciones que se generan, conflicto social o académico, el acceso y uso de los recursos. Muchos estudiantes hablaban que allá no habían en las instituciones acceso a una sala de cómputo, pero pues desde nuestro rol o desde lo que los estudiantes pueden en este momento proponer, muy difícilmente poder llegar a esas instituciones y tener computadores, muy difícil. Pero es como los estudiantes pueden cambiar esa realidad por muchas actividades, estrategias que ellos en este momento de su planteamiento del problema pueden llegar a solucionar o aportarle a esa institución. Condiciones para la educación inclusiva, dificultades de los estudiantes para algunos aprendizajes. Allí hablábamos de los estilos de aprendizaje, cómo los estudiantes pueden llegar sí, ellos pueden evidenciar dentro de la observación grupo de estudiantes donde
no aprenden de la misma manera, ¿sí? Entonces ellos pueden ir mirando qué pueden hacer por esos niños. Entonces, es eso lo que queremos en este momento y enrutarlos realmente a lo que se quiere en un proyecto de acción pedagógica. Cuando ellos hacen esa observación reflexiva, hay allí un estado de cuestión, una revisión bibliográfica. Ellos no pueden decir que el juego es importante en la edad, en la primera infancia porque sí, ¿sí? Sino que debe haber un fundamento teórico, argumentos que el estudiante pueda dar y que no solamente llegue a una deducción que ellos hacen y que hemos hablado durante muchos años, pero eso debe estar fundamentado, ¿sí? ¿Qué se sabe sobre el tema, resultados, argumentos, conclusiones? ¿Cómo se ha pensado ese tema desde la teoría, conceptos, modelos? ¿Cómo se ha estudiado la metodología, los enfoques y las definiciones de los conceptos claves? Como yo les decía, ellos llevan también un bagaje dentro de la licenciatura, donde hay unos cursos que le han aportado precisamente a que ellos lleven a cabo dentro del aula todo lo que han aprendido. Entonces, desde allí también llevan unos presaberes, no es empezar un tema desde ceros. Obviamente que cuando se quiere hacer algo de impacto y muchos van a salir, muchas ideas van a salir desde allí, pues el estudiante tiene que hacer una revisión. O sea, debe haber una revisión bibliográfica en el momento en que el estudiante va a plantear un tema en específico. No se puede deducir y solamente porque ha vivido el estudiante esa situación o porque lo ha visto en otras aulas o porque se habla del tema, lo podemos llevar al aula sin saber qué le proporciona realmente al niño, cómo lo vamos a manejar dentro del aula, eh, qué teóricos fundamentan como tal este tema. Entonces, ese es como el punto de partida donde el estudiante debe direccionar como tal su propuesta. En cuanto al planteamiento del problema que hablábamos allí, este planteamiento debe tener algunos aspectos muy importantes y que esa pregunta debe, como les decía, una pregunta que debe llevar a resolver un problema. Entonces, las preguntas, por lo general, las planteamos desde el cómo. Entonces, aquí les quise traer como una pregunta muy general que se hizo en una propuesta de aquí de Bogotá, para que tengamos como tal como ese punto y podamos direccionar esas preguntas que los estudiantes en este momento están planteando. Entonces, ¿cómo promover el diseño de ambientes de aprendizaje que favorezcan los procesos de enseñanza y participación de los niños y las niñas del grado primero de la Escuela Normal Distrital María Montessori a la luz de los principios del diseño universal en el marco de la educación inclusiva? Allá hay muchos temas, pero es como mirar cómo se plantea esa pregunta problema. Entonces, hablamos del cómo para iniciar como tal esa pregunta y apunta a resolver cómo resolvemos un problema, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a resolver? La idea es que el estudiante desde esa observación haya identificado problemáticas, situaciones o como les decía a ellos dentro de la web, también potencializar algo que se está viviendo dentro del aula y que permite a los niños pues aprender de una manera diferente. Les traía el ejemplo del plan lector, ¿sí? El plan lector promueve y a veces pues se habla de algo muy mecánico dentro del aula, pero el estudiante puede promover un rincón de lectura, una cantidad de estrategias que se pueden dar dentro del aula y es como el estudiante desde esta primera práctica llega a proponer, ¿sí? Llega a impactar, a cambiar la realidad, a hacer todo lo que queremos de un licenciado en pedagogía infantil. Entonces, en nuestro segundo dice, integrar, ¿qué va a realizar? ¿Qué va a realizar? El diseño de ambientes de aprendizaje, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el estudiante? Y eso tiene que tenerlo muy en claro porque ellos la idea es que en esta práctica uno lleve en su planteamiento de su problema, de su pregunta problema, muy bien definido, precisamente porque la práctica 2 los va a llevar a construir como tal ese marco teórico y pues el marco teórico parte del tema que el estudiante va a desarrollar y todo está consolidado pues dentro de esa pregunta problema. ¿Para qué lo va a realizar?
para fortalecer los procesos de enseñanza y participación de los niños y las niñas. ¿Dónde y con quién? Es importante delimitar como tal esa pregunta problema. Aquí habla del grado primero, entonces el grado transición, el grado segundo, pues que los estudiantes estén entre esos grados, preferiblemente que estén en ese preescolar, que es allí donde el estudiante realmente se forma como un licenciado en pedagogía infantil, porque allí hay otras dinámicas dentro de esos procesos de aprendizaje de los niños. Entonces, se delimita con quién se va a hacer ese estudio, ese proyecto y en dónde se va a hacer. Entonces, los niños de grado primero del Colegio Semillitas del Mañana de la ciudad de Bogotá. Entonces, es importante que la pregunta problema se delimite desde quiénes se van a hacer, hasta dónde y en dónde se va a hacer en la institución educativa. Entonces, esto nos da como una visión de cómo podemos plantear una pregunta problema, ¿sí? Desde el cómo que apunta a resolver un problema. Les decía a los estudiantes que unos posibles temas, que esto pues lo tomé también de la web, para que ellos también ampliaran como tal las posibilidades y no nos encasillemos. Obviamente que dentro de esos procesos de lectura y escritura, pues hay muchas situaciones donde los niños no avanzan y siempre nos encasillamos, pero la idea es poder al estudiante ofrecerle otras alternativas para que pueda fortalecer como tal esos procesos de lectura y escritura, pero que no nos ciñamos siempre al mismo tema y al final de la práctica 4, cuando hacemos esa ponencia, ya esa sustentación o socialización de ese proyecto, pues vamos a verificar y vamos a darnos cuenta que todos los estudiantes trabajaron el mismo tema. Es muy importante también desde la cultura, desde esas, nosotros tenemos estudiantes en todos los rincones del país y es allí donde podemos evidenciar cómo podemos potencializar, cómo podemos aportar desde ese rol de formadores y desde el rol de los estudiantes, dar evidencia precisamente de esos procesos que hay dentro de esas resguardos indígenas, desde la ruralidad, desde esos pueblitos muy alejados como tal de la parte urbana, o sea, cómo se vive, cómo el estudiante puede potencializar. Igualmente, tenemos en cuenta que allí hay muchas carencias, pero es allí donde el estudiante puede aportar precisamente desde esas carencias qué le puede aportar a esos niños y a esas niñas. Entonces hablábamos de unos temas muy puntuales, como potencializar las funciones ejecutivas cuando hablamos de las funciones ejecutivas desde la primera infancia, el pensamiento creativo, pequeños científicos. Ellos han visto también el curso de desarrollo de pensamiento científico, el curso de desarrollo de pensamiento matemático, las competencias digitales en cuanto a estudiantes, docentes y estudiantes, el uso de las TICs, gamificación, la música y la danza, ¿sí? Desde allí aparte como tal la cultura, las tradiciones precisamente de esos niños que no son las mismas de los niños de Bogotá a los niños que están en la zona Caribe, porque hay una brecha allí cultural que es importante que los estudiantes nos puedan mostrar dentro de esos proyectos de acción pedagógica. La estimulación adecuada, teniendo en cuenta esos niños que ellos están haciendo parte en esa práctica pedagógica, el lenguaje expresivo, la evaluación del aprendizaje, la educación de la paz y la no violencia, sociedad, familia y escuela, diversidad e identidad cultural, escolarización tardía, que eso lo tenemos casi en todas las zonas de nuestro país, las niñas y los niños como unos sujetos de derecho, la educación inclusiva, las barreras de aprendizaje y la participación, desarrollo de pensamiento lógico matemático, la gamificación y recursos didácticos, los juegos tradicionales, que allí hablamos también de la cultura, los juegos de mesa, nuevos diseños, juegos modificados, y entre tantos, pues el desarrollo emocional. Entonces, les decía a los estudiantes que estos son los posibles temas que ellos tienen que ampliar como tal esa visión y no observar, bueno, obviamente que todo parte de la observación, pero también es darle otras posibilidades,
otras posibles situaciones que se puedan vivir en aula, algo como general, pero sabemos que desde lo que el estudiante está observando son una lectura de realidad diferente, ¿sí? Por la zona, por las situaciones de violencia económicos que vivimos dentro de nuestro país. Y es importante ver en estas opciones, en estos desarrollos de estos proyectos de acción pedagógica, precisamente eso, ¿sí? Que desde cada uno de esos rincones de Colombia nos pueda mostrar cómo este estudiante que está formándose como futuro licenciado aporte de una manera significativa y, y cómo ha sido todo ese proceso durante la práctica. Entonces, bueno, para esto tenemos como les decía, pues obviamente nosotros no sabemos todo, pues es muy difícil saber de muchas cosas, ¿sí? Entonces, la idea es poder orientar al estudiante de la mejor manera, pero pues créanme que este punto de partida es muy importante. Son las bases que tiene el estudiante precisamente para fortalecer su proyecto en todas las prácticas que vienen y que si no construyo ahorita una pregunta-problema, obviamente que estamos pues en modificación, pero la idea es que el estudiante ya lo tenga claro desde esta práctica 1 y pueda en estas vacaciones que se vienen ir también mirando cómo le va a aportar desde lo que el estudiante observó. Entonces, es un punto de partida que el estudiante tiene que tener muy claro, muy bien estructurado de lo que quiere, ¿sí? Y no en práctica 3 decir, no, realmente este proyecto no me sirve, o no es lo que yo quería, o realmente no. También es importante hacerles saber a los estudiantes que es mucho más fácil investigar, leer de algo que les llame la atención. Nosotros como licenciados, muchas cosas nos llaman la atención, obviamente, en ese proceso de aprendizaje de los estudiantes, de cómo poderles aportar desde la innovación, desde la creatividad. Entonces, es también direccionar a que el estudiante también pueda revisar, pueda investigar, pueda leer, pueda documentarse de algo que también le llame la atención, teniendo en cuenta obviamente los intereses de los niños y las niñas que llegamos a esas instituciones. Dentro de la reunión que tuvimos la vez pasada, en nuestra red como tal del componente práctico, hablamos precisamente de ese espacio que lo encuentran ustedes en la red de curso, ¿sí? Que es un ciclo de conferencias. Ese ciclo de conferencias nos aporta, lo van a encontrar aquí dentro de ese recurso que tenemos dentro del componente, lo van a encontrar aquí en este espacio, que pues hemos ido, y también si ustedes desde su experiencia, desde lo que han podido revisar, ir fortaleciendo como tal este espacio. Entonces, aquí hay temas que nos pueden aportar, y si ustedes también les quieren compartir a los estudiantes precisamente para poder ampliar esas posibles temas o situaciones que puedan vivir del aula, pues ya en cada uno de lo que ustedes han podido observar de los estudiantes pueden contribuir precisamente a que amplíen como tal esos temas y esas situaciones. Entonces, dentro de este ciclo de conferencias, es importante pues compartir, revisar, que el estudiante puede realizar muchísimas cosas dentro del aula. Bueno, aquí hablé de uno de los títeres, ¿sí? Entonces, cómo crear desde ese plan lector, retomo como tal el plan lector, porque el plan lector puede fortalecer muchos procesos dentro del aula, y crear también ese mundo mágico que tenemos dentro de los niños, que ellos crean que por medio de la imaginación y todo lo que en esta etapa se puede lograr, y que eso es lo que queremos que los estudiantes también tengan en cuenta, ¿sí? Esta etapa de los niños, de esta primera infancia, es una etapa muy importante, y los niños siempre están en la expectativa de algo nuevo. Entonces los estudiantes no tienen que llegar como tal a algo que sí se está manejando dentro del aula, pero
de una forma diferente, y eso es lo que queremos, ¿sí? Y que no se ciñan siempre a lo mismo, siempre a la misma metodología o siempre a la misma temática, porque no. Entonces, aquí hay unos temas muy bonitos, hay unas conferencias que el estudiante puede revisar que les llamó la atención y pueden ir ampliando lo que ellos están realizando. Bueno, profes, entonces preguntas hasta aquí que yo sé que se han generado, abren sus micrófonos y cuéntenme qué dudas tienen hasta acá o que me puedan contar cómo se ha podido como Profe, desarrollar este disculpe, antes de primer módulo. avanzar, le quiero pedir le quiero hacer una pregunta. Esos temas que usted estaba explicando, como entré un poquito tarde porque tengo problemas de fluido por acá donde vivo, ese tema, ¿dónde lo puedo conseguir? En el foro, me estaba diciendo, disculpe. Profe Ibis. Sí, señora, Ibis. Bueno, profe, bueno, la reconocí por la voz porque no sale tu nombre. Bueno, profes, es importante que revisemos las web cuando no estamos dentro de esas reuniones. Esta fue una reunión que hicimos en la red de curso del componente práctico, donde les mostramos como tal ese recurso que hemos ido fortaleciendo y que, como les decía, si ustedes tienen material que podamos compartir allí, perfecto. Ese recurso está dentro de la red de curso que habla de invitación. Bueno, les voy a mostrar para que lo tengamos muy en claro. Ya no les puedo mostrar porque se me cerró el campus. Pero la idea es que revisemos. Allí donde ustedes hacen las matrices, allí hay una grabación que dice red de curso de componente práctico. ¿Sí? Mentira, no dice red de curso, sino el componente práctico. Y allí está ese recurso que les acabo de compartir. Posiblemente el estudiante no lo vaya a ver, entonces si ustedes quieren descargarlo y compartirlo al estudiante, porque este es un recurso solo para estudiantes, porque allí hay información que tenemos solo de la red del componente. Entonces, desde allí podemos ir haciendo, pues compartiendo como tal esa información para que los estudiantes fortalezcan como tal ese primer momento de su práctica pedagógica. La profe Diana tiene la manito levantada. Profe Diana Yolina. Gracias, profe, por la explicación. Bueno, profe Diana. La profe Sandra Liliana Miranda, la profe Diana no me escucha o no sé. Profe Sandra. Bueno, buenos días, profe Diana, buenos días, compañeros de la red. Sí. Bueno, yo tengo de pronto, sí, inquietudes y apreciaciones con base ya en las visitas que hemos podido realizar en las visitas de acompañamiento in situ. Entonces, alguna preocupación de pronto que me quedó el día de ayer precisamente fue que de pronto las estudiantes pueden tener, pueden tener una información, pueden tener unas motivaciones, pueden tener unos elementos claros acerca de lo que quieren hacer, acerca de pronto de lo que pueden encontrar allí, pero se encuentran con unas barreras de unas docentes que trabajan bajo unas metodologías tradicionales y además en unos contextos muy restrictivos, ¿sí? Son escuelas rurales, veredales, son escuelas que son el mismo hogar muchas veces de la docente titular, donde hay metodologías de escuela nueva. Digamos que hay algunas en donde se ve de verdad el trabajo y hay otras en donde es muy, muy complejo. Entonces, esas estudiantes, una de ellas, de las que visité ayer, me decía como, es que la profe me dijo que lo hiciera así, es que la profe no me permite sacar a los niños, entonces son unos niños de transición junto con unos niños de tercero y de quinto, yo le decía, por lo menos sácalos a otro espacio, porque es completamente diferente, sácalos al patio, utilicen había una cancha ahí grandecita, utilicen esa cancha para aprender de otra manera, que no sea ahí sentaditos los cuatro en un rincón, en una mesita, me decía, pues que la profe no me deja, la profe no me lo permite. Y la profe entonces me cogía aparte y solo me daba quejas de la estudiante. O sea, me parece que es una situación
muy compleja, que no sé nosotros como docentes desde acá, desde kilómetros de esa situación real, ¿cómo podemos pues cambiar la situación? Definitivamente no se va a poder cambiar, pero sí como generar en el estudiante una conciencia al menos de lo que ellos en un futuro pueden llegar a hacer o pueden llegar a no repetir, porque definitivamente ahí en ese espacio no van a poder realizar su ejercicio como se esperaría. Esa fue mi percepción de una de las visitas que realicé ayer. Sí, profe. Sí, es algo que nosotros constantemente estamos vivenciando y observando dentro de esas instituciones educativas, de cómo pues hay una resistencia por parte de los docentes titulares en cuanto al cambio, ¿sí? Y es muy difícil, obviamente, que el estudiante llegue como a tal, a criticar o que la docente titular vea a ese estudiante como un enemigo, que eso es lo que evidenciamos en muchas aulas, porque el estudiante viene con muchas ideas y pues ellos los ven como algo que no aporta, ¿sí? Las docentes dicen, viene como alguien es a observarme más, no a fortalecer, a llevar algo de oxigenar como tal esa aula, que es lo que queremos también, que las docentes puedan entender esas situaciones, ¿sí? Esa resistencia es muy difícil. Pero yo sé que hay muchos estudiantes que han llegado precisamente a romper como tal esas situaciones dentro del aula, precisamente por la innovación y lo que le puedan proponer a la docente. Desde allí también está como nosotros como acompañantes de la práctica podemos mediar en esas situaciones y hablar precisamente con los docentes. A veces, pues, obviamente que el conducto no se puede saltar. No, bueno, la docente es resistente frente al cambio, vamos a hablar directamente con el coordinador. No, la idea es poder ampliar como tal lo que el estudiante pretende hacer en su práctica pedagógica y pues también concientizar a la docente que ya pasó también por ese proceso donde el estudiante en este momento está aportándole precisamente a ese proceso que llevan los niños y las niñas en cuanto al cambio, frente a ofrecerles herramientas, estrategias diferentes que el estudiante, el niño pueda vivir y pueda aprender de una manera diferente. Pero sí es una situación que tenemos que mediar con las docentes titulares y también mediar con los estudiantes, porque a veces los estudiantes llegan allá con una cantidad y sabemos que el estudiante quiere cambiar y transformar, que eso es lo que queremos, pero sí hay una limitante donde el estudiante como que no puede avanzar. Pero también no es decirle al estudiante que pues tampoco se vaya a desmotivar, sino que precisamente esas situaciones que ellos están viendo en su contexto, desde allí pueda salir algo que pueda cambiar esa realidad que vivimos dentro del aula. Es muy difícil, pero tenemos que aportarle. O sea, la idea es que también dentro de lo que nosotras vivimos cuando empezamos nuestra licenciatura, en trabajos, en jardines, pues son todas esas dificultades que se presentan y todos esos retos que nos hacen fortalecer como un licenciado en pedagogía infantil que estamos formando o que nosotras ya pasamos por eso y que le podemos aportar a nuestro estudiante. Bueno, profe, sí, aportando un poco el tema de lo que usted está tratando, precisamente el martes yo tuve visita de situ en un corregimiento y pues con el estudiante está pasando prácticamente esa problemática. Ella me decía antes de yo llegar allá, ella me llamó, porque ella me llamó, sí, 2 horas antes me dijo, profe, ¿cómo haría para que la práctica mía el otro año fuera en la otra sede principal y no en esta? Porque tengo problemas con la profesora de curso. Yo dije, pero ¿problemas cómo? Me dice, no, lo que pasa es que esta profesora me pone a planear a mí y ella quiere que yo haga las clases y ella pues es muy magistral, o sea, son esas clases que usted sabe que ya como ellas son profesoras nombradas de hace 20, 18 años y pues no innovan, profe. Nosotros de pronto tenemos una pedagogía ahora, las estudiantes que nuestras practicantes, las que están estudiando ahora, uno le innova a ellas cosas como en el aula se debe trabajar con los niños, una pedagogía más abierta, una pedagogía de jugar y bueno, diferente a lo que ellas manejan, que solo es copiar y copiar y copiar. Entonces ella me decía
Yo le explicaba eso, lo que usted está diciendo, ellas son resistentes al cambio, sí, listo. Y pues nosotros tenemos que respetar los espacios de su pedagogía. Yo le dije, pues, usted trata de cuando usted llegue a hacer la motivación, el juego, la dinámica con los niños, pues usted no se puede meter en la pedagogía de ella porque ella es la que planea su clase, claro. Usted está observando lo tuyo. Y precisamente cuando ya yo llegué al aula, pues la profesora, usted sabe que es la última evaluación que ella le hace a la docente en el registro de la evaluación que ellas hacen, pues ella dijo, fue lo que manifestó la profesora de la muchacha, fue que ella pues tenía que ser más dinámica, pero entonces yo le explicaba, dinámica, en qué paso, profe? Disculpe, no le entendí. Ella me dijo, no, que de pronto hay que seguir copiando en los tableros, ellas quieren hacer las clases siempre jugando. O sea, entonces ya yo vi que ahí se contradijo ella con lo que me decía la practicante me miraba y me decía era eso, que ella no, y tiene los niños estrictos, o sea, los niños no pueden mirar a un lado, allá atrás, no pueden hablar, no se pueden mover, o sea, es difícil, profe, le cuento que fue un espacio que yo lo vivía y que duré casi una hora y pues yo traté como de charlar con la docente, con la profesora y pues no, ellas son resistentes al cambio, lo que usted decía es cierto, muy cierto y lo viví porque yo misma estaba el martes en esa supervisión. De verdad que lo que usted reintegra es muy cierto, lo que usted está diciendo es la verdad. Sí, sí, profe. ¿Qué podemos hacer? Yo sé que muchos estudiantes ahorita terminando la práctica, todos quieren cambiarse precisamente por todas esas dificultades y situaciones, pero no se puede, ¿sí? Porque nos vamos a poner en un ejemplo. Nosotros hacemos parte de una institución y nos sale un trabajo en X o Y colegio. Llegamos y la situación es una locura, los niños gritan, saltan y bueno, su asignación es el curso segundo, ¿sí? Nosotros no vamos a decir, ay, no, saben, no, no, yo realmente no quiero este trabajo porque realmente no doy la talla, digámoslo así. Entonces, ¿a qué hace estas situaciones? A que el estudiante se pueda pensar cómo llegar a esa aula a proponer, a, a ganarse a la docente. Sí, es difícil y decimos, bueno, ¿hasta qué punto? Pero tiene que haber una empatía dentro del practicante con la docente titular. O sea, allí juegan muchas cosas. Obviamente que de entrada tenemos que ganarnos a la docente titular y eso es muy claro con los estudiantes, decirles precisamente porque desde que no haya como esa empatía, como esa química, difícilmente el estudiante puede desarrollar su práctica. ¿Sí? Pero ¿cómo se gana eso? Precisamente siendo un estudiante muy activo dentro del aula, y que la docente no lo vea como ese estudiante que llega a criticar o que llega a proponer otras cosas. Dentro de la práctica 1 lo que tenemos es una práctica de observación y ayudantía, donde el estudiante está precisamente observando esas situaciones, esa lectura de realidad de cada uno de los niños hasta de la docente titular y desde allí parte como tal ese proyecto de acción pedagógica y ese planteamiento de problema. ¿Sí? En ese momento el estudiante no va a decir, bueno, mi problema es que la docente titular está cerrada al cambio. No. O sea, cómo el estudiante puede llegar, no hablando de la docente, sino cómo puede llegar a proponer y hacer acciones de mejorar para los niños y las niñas dentro de su aprendizaje. Y no podemos llegar precisamente a criticar y a hacer a generar un conflicto porque, como les digo, difícilmente se va a poder cambiar ese estudiante. Obviamente, si hay situaciones ya muy puntuales que ustedes por interno me van a comentar, o profe, pasó esto realmente, y que ya desde los criterios que se tienen como tal de la práctica, de algunas situaciones muy puntuales que se vean en la práctica y que sí se puede hacer el cambio, se hace. Pero desde allí es donde el estudiante puede generar todas esas proyectos, o sea, veámoslo como fortalezas, que el estudiante no llegue a esa aula color de rosa donde todo sea maravilloso y diga desde su rol, no, yo no tengo que hacer nada allí, ¿sí? Pero desde donde vea esas falencias, esa falta como de creatividad, de innovación, de dinamismo, de todo lo que se requiere en esta primera infancia, pues desde allí el estudiante puede ir fortaleciendo su proyecto. Va a ser aquí un pare que la profesora Diana tiene un problema con el audio, pero nos decía,
Estaba agradeciendo por este espacio y quiero hacer una reflexión tan importante del acompañamiento que le podemos brindar a los estudiantes, ya que también soy tutora de la práctica 2 y con gran tristeza se observan muchos vacíos en los estudiantes. Por eso es tan importante, profes, los profes que nos acompañan en este periodo, los profes nuevos, es de gran importancia poder orientar al estudiante precisamente en ese planteamiento de problema, ¿sí? En cómo el estudiante va a fortalecer situaciones dentro del aula, ¿sí? Y que lleve como tal esa línea dentro de toda su práctica pedagógica. Ahorita la profe Diana podrá tener problemas en cuanto a un marco teórico, porque ellos en este momento están fortaleciendo como tal el marco teórico, que parte obviamente de la temática, perdón, de la temática que el estudiante planteó en su práctica 1. Entonces, estos cimientos, como todo edificio necesita unos cimientos firmes, de ahí está nuestra responsabilidad como acompañantes de la práctica. Si ustedes ahorita esa entrega que están haciendo ellos, ustedes ven falencias, la idea es que el estudiante se piense, o sea, que uno de los compromisos es que se piense en ajustar muy bien su pregunta-problema precisamente en miras a lo que va a desarrollar en su práctica 2. Y ellos tienen que tener muy claro que este punto que ellos están desarrollando ahorita, pues es lo que le va a llevar a construir ese proyecto de acción pedagógica. Y es importante que ellos puedan revisar, investigar qué es lo que se propone desde la temática, desde el concepto que ellos quieren como plantear frente al desarrollo de los niños y las niñas, frente a lo que le podemos ofrecer en ese nuevo aprendizaje, en esas situaciones, en esas experiencias significativas que tiene el niño. Entonces, no podemos hacer algo o plantear algo así como que de la noche a la mañana. O sea, la idea es que el estudiante tenga en cuenta que aquí está, que aquí está su, ¿cómo se puede decir? Sí, su base y desde allí puede ir organizando como tal todo lo que quiera realizar y obviamente aparte de la base, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Sí? Dentro de la pregunta problema están 4 conceptos que él debe tener claro para la construcción de esa pregunta problema. Tenemos otra manito levantada de la profe Marjorie. Profe Marjorie. Buenos días, ¿cómo está mi profe Diana, compañeras? Bien. Bueno, ya prácticamente lo dijeron todo, simplemente con estrategia, con todo el acompañamiento que yo ya he venido realizando, yo ya tuve todas las 4 prácticas y nuevamente estoy en práctica 1 y en práctica 2. Entonces, con todas las situaciones que se comentan y con lo que usted nos apoya, como estrategia implementé lo siguiente. Yo no les decía a mis estudiantes, vamos a cambiar de institución o vamos a hacer esto. Simplemente yo siempre voy y me desplazo a la institución me presento a donde la rectora, voy con las estudiantes, hago una reunión con ellos, les cuento qué hace la universidad, qué es lo que propone la universidad, o sea, los criterios, los parámetros y qué deben de hacer los estudiantes dentro del aula de clase, cuál es su tiempo, con todo. O sea, yo antes de eso hago, porque yo las entiendo, porque todo eso me pasó, ¿sí? Entonces, para uno evitar todas esas cosas, hice eso con antelación. Y las dificultades que se venían presentando, hablé con la rectora y luego les dije que habláramos con la docente y habláramos con las estudiantes. Y se hicieron una reunión en conjunto para evitar estas situaciones. De verdad que me ha ido mucho mejor. Me ha ido mucho mejor. Esas son cosas que van pasando en el camino y se van solventando, pero no es grato porque los estudiantes siempre dicen la profesora no le gusta o sí le gusta, o a veces viceversa, porque también hay que decirlo, hay estudiantes, por lo menos yo tengo 2, y uno cuando va a hacer la visita, pues yo veo a mi estudiante parado y pues yo lo veo parado, relajado, bacaneado, como dice uno, pues con el perdón de usted, pues, ¿qué me va a decir la profesora? Pues él no me está haciendo nada y yo lo estoy visualizando. Entonces, también hay que mirar las dos cosas. Yo también tengo que mirar
lo que está haciendo el estudiante y hacer esa parte, lo que está visualizando uno. Entonces son de parte y parte. Y uno tiene que creer también en el estudiante, pero también tiene que saber qué estudiantes tenemos. Entonces, eso es como una autoevaluación, una reflexión para nosotros mismos. Yo de todas formas las invito de que esto no es de cambio, sino de enfrentar las situaciones que se viven en el momento y de mejorar. Entonces, compañera, eso es algo que no es hoy ni mañana, y por eso les digo, ya he tenido las 4 prácticas, nuevamente estoy en práctica 1 y práctica 2, yo volví otra vez, entonces ya he tenido todo este tiempo, esta experiencia. Entonces, gracias, profe, por estar muy atenta con este apoyo para nosotros y esperamos que si cualquiera tiene otras estrategias, muy rico también apoyarnos. Muchas gracias, feliz día. Gracias, profe Marjorie. Tocas temas muy importantes que tal vez no los había mencionado, pero sí es importante, como les decía, tener como esa empatía con la docente, pues el estudiante, pero también tenemos estudiantes que llegan y he tenido también muchas quejas de instituciones donde el estudiante llega a sentarse. Y es un niño más dentro del aula que no participa. Es que ni siquiera es un niño más, porque los niños pues obviamente llegan al aula pues lleno de, de, de expectativas y de qué es lo que vamos a hacer, pero los estudiantes ni siquiera llegan con la actitud de hacer algo por ese espacio que van a estar dentro del aula. Entonces, lo que nosotros también tenemos que hacer, y como lo decía la profe Mayor, es que el estudiante también se haga una autoevaluación de lo que está haciendo y lo que está ofreciendo dentro del aula, ¿sí? La estrategia que hablaba la profe, sí, yo también tuve estudiantes que estudié con práctica 1, 2, 3 y 4, eran estudiantes de un convenio macro que tenemos aquí en Bogotá, de Soacha, y en ese primer momento había una reunión con la docente titular, la coordinadora, la docente acompañante, yo y el estudiante, ¿sí? Éramos 4 personas allí donde les decía qué hacían en cada práctica. Entonces, para que las docentes tampoco desconocieran, es también importante desde nuestro rol como tutoras tener esa comunicación directa con las docentes del aula, sea de manera presencial, obviamente se va a abrir como tal ese espacio, pero de manera virtual que sepan que también hay una docente acompañando dentro del aula, una docente acompañante de la institución y que está presente. ¿Sí? Porque ellos a veces dicen, no, es que la docente no está, es que no sabemos qué pasó con el estudiante. Todas las situaciones que uno a veces llega a indagar y pues obviamente son percepciones que son incorrectas, precisamente porque no hay un acompañamiento por parte o ni siquiera un acompañamiento, simplemente los docentes no conocen a la persona que está acompañando dentro del aula, teniendo en cuenta que sí estamos haciendo ese proceso. Entonces, sí debe haber un acompañamiento, una comunicación directa, ¿sí? Saber qué tipo, como decía la profe, qué tipo de estudiantes tenemos, porque hay estudiantes que difícilmente, ¿sí? Conocemos y decimos, realmente sí será un estudiante que le pueda aportar esta primera infancia y que sepa la responsabilidad que tiene en sus manos de llegar a cambiar esas realidades de los niños y las niñas dentro del aula, ¿sí? Como también hay estudiantes que en esta primera práctica se dan cuenta que esto no es para ellos, ¿sí? Que han sido muy poquitos el tiempo que ellos llevan la práctica, pero sí lo saben, ¿sí? Entonces, es desde allí que podemos ir aportando precisamente a que el estudiante también reflexione frente a lo que está ofreciendo dentro del aula, que haya esa comunicación con el docente titular. Entonces, es una revisión por parte y parte, qué es lo que están haciendo los estudiantes. En este paso 4, es importante también que puedan, como les decía, en ese encuentro de acompañamiento tutorial, que ustedes puedan escuchar a los estudiantes qué es lo que quieren hacer dentro de esa aula, ¿sí? Porque a veces ellos escriben, pero lo que están escribiendo no es lo que realmente van a hacer. Entonces, desde escucharlos y decir, bueno, tú estás planteando esta pregunta, pero ¿qué es lo que quieres hacer dentro del aula? ¿Qué quieres transformar? ¿Qué quieres aportar? Y de pronto van a encontrar que lo que escriben no tiene nada que ver con su discurso. Entonces, desde allí es donde nosotros tenemos que potencializar, acompañar, asesorar, que el estudiante en esta práctica uno lleve ya claro qué es lo que va a desarrollar en su proyecto de acción pedagógica, teniendo en cuenta las situaciones propias del aula, ¿sí? Cómo va a realizar
y que no sean tan descabelladas, porque ellos realmente, cuando uno ve esas planteamientos, lo más difícil es que ese planteamiento se lleva en práctica a uno cuando uno lo puede leer, ¿sí? Una tercera persona lo puede leer. Dice uno, ¿cómo lo hizo? ¿Sí? ¿Qué hizo el estudiante durante todas las prácticas para llegar a socializar en una cátedra de infancias, cuando sabemos que en práctica uno no era eso, por allí no era? Entonces, nuestra responsabilidad es grande, como les decía, no solamente cuando ellos lleguen a la práctica 4 están ellos allá socializando, sino estamos detrás de ese estudiante, siempre habrá una gran docente. Entonces, es allí donde vamos a revisar y a mirar qué desde aquí, desde la práctica 1, podemos aportarle a ese estudiante en tener muy claro qué es lo que va a realizar. Y obviamente nosotros como red tenemos docentes que tienen mucho conocimiento en ciertos temas que nos pueden fortalecer. Recordemos que la red de curso no solamente es que la profe Diana coloque allí muchas informaciones, sino que desde allí también haya una comunicación en docentes que tenemos que aportan y que saben muchísimo de temas muy propios del aula, muy bonitos, y es allí también nosotros podemos asesorarnos por ellos. O sea, que haya una cadena, es una red de aprendizaje, porque nosotros también estamos aprendiendo, no lo sabemos todas. Yo hace mucho tiempo, yo fui docente de aula durante 14 años de mi vida, pero los últimos años no he estado en el aula. Lo que le puedo aportar al estudiante es lo que yo viví, pero también puede ser muy diferente a lo que se está viviendo. Entonces, es importante también tener ese punto de partida de todas las visiones que tienen los docentes, que también tenemos muchos docentes que están, como les decía, trabajando en instituciones que nos aportan de cómo se está viendo también diferentes situaciones, de cómo se está aportando después de la pandemia que se ha vivido. O sea, son muchos temas que pueden salir y que nosotros podemos asesorar, acompañar y orientar al estudiante de la mejor manera. Profesor. Bueno, buenos días para todas y todos. Bueno, profe Diana, yo creo que uno de los ejercicios y creo que ahora que usted mencionaba en torno a facilitarle ciertas cosas a los estudiantes con los cambios de práctica, porque el ejercicio no es... porque tienen esas dificultades, ¿no? Con esos espacios, en todo, nos lleva a que definitivamente en otros niveles de práctica, y lo digo porque justamente me encontré esta semana con un caso, estoy con práctica 1 y con práctica 3, y es que a la estudiante se le facilitaron estos procesos y hoy tiene dificultades grandísimas con el tema de las prácticas en los niveles avanzados. ¿Por qué? Porque no ha podido acomodarse, no ha podido agenciar un proceso realmente organizado y ha sido precisamente porque estos facilitamientos que en algún momento uno lo hace, y supongo yo también esos sentires que uno como acompañante dice, pues uno también se siente frustrado porque la estudiante no ha podido agenciar ciertas cosas. Entonces uno dice, el dicho muy coloquial, busquémosle la comba al palo. Entonces termina buscándole el espacio para que la estudiante desarrolle, pero no le facilita el que ella misma busque esas capacidades y esas habilidades para que pueda confrontarse con esas situaciones que son las que nos enfrentamos a la vida real, ¿no? Y como lo decía muy pertinente usted, profesora Diana, cuando vayan al campo laboral, ellas se van a encontrar con espacios no ideales, sino con espacios donde ellas deben también proponer y agenciar esos ejercicios. Entonces, importante eso. Y lo otro tenía que ver con ese tema de definir los temas. Me he encontrado es que las estudiantes, y pensando en la web conference que les hizo a ellas, con relación al tema de las emociones, definitivamente el tema emocional, y hoy, este es un tema que me confronta porque también hablándolo con uno de los directivos de una de las instituciones, él lo planteaba de la siguiente manera, es que estamos en un momento coyuntural, ¿no? Coyuntural muy fuerte, porque acabamos de pasar una pandemia, bueno, no entre comillas todavía estamos allí, pero
eso ha dejado unas situaciones muy complejas en los niños y, por ejemplo, este profesor, este director del colegio planteaba y decía, mire, es que tenemos una herida de 2 años y ahora ¿cómo saldamos esa herida? Entonces, claro, el tema emocional es un tema que está totalmente puesto en la mesa de los estudiantes porque es a lo que se están confrontando todo el día, niños que llegan pues con situaciones muy difíciles de familia, padres que no están presentes en sus procesos, problemas, por ejemplo, que en estos 2 años no se logró esos niveles de aprendizaje y entonces emocionalmente ahorita los niños no saben cómo confrontarlo. Y uno ahí, pues obviamente uno dice, siempre van a tocar ese tema emocional porque en los niños eso siempre va a estar muy presente. Y bueno, me confronta porque es como, porque yo pensaba, no decirles toquen lo emocional, pero cómo lo abordan desde otra mirada que no sea tan directamente desde lo emocional, porque también me ha pasado que ellos quieren hacer mucho trabajo con los padres, ¿no? Por este tema de las ausencias familiares, de los procesos que no se acompañan. Entonces, pues allí, si bien es cierto, pueden hacer un trabajo con los padres, es un tema que tocarlo directamente para ellos, en mi percepción, es un tema que no va a poder agenciarse continuamente porque no sabemos cómo van a ser esos padres en el próximo año y yo lo pienso sobre todo en esas continuidades a los siguientes niveles de práctica, a que ellos agencien un proceso de proyecto de aula más contextualizado que facilite independientemente de quién llegue, sí, porque también podemos pensarnos de que pueden haber en algunas instituciones hay unas rotaciones y algo me decía uno de los directivos que están habiendo muchas rotaciones de los estudiantes porque por muchas situaciones de cambios de vivienda de las familias. Entonces también como pensarse en que ese ejercicio no esté más desde lo que pasa en ese espacio, pero en el contexto y no desde esos padres directamente o desde esas situaciones que terminan siendo muy particulares. Entonces es allí como mi aporte frente al ejercicio de lo que he venido trabajando con ellos. Gracias. Gracias, profe Sonia. Sí, la idea es que el estudiante, como les decía, puede haber un cambio de institución por ciertas situaciones que se presentan, puede haber un cambio también del grupo de niños que ellos llevan. Es importante que esos proyectos también se amplíen o se tenga como tal, no encasillar porque también llegan los estudiantes cuando se cambian de institución y van a ver, por ejemplo, practicados, no, profe, pero es que la situación que yo o lo que yo observé en la práctica 1 con los niños, pues no es lo misma con los otros niños. La idea también es que el estudiante también pueda ampliar como tal ese tema y pueda llegar a ajustarlo a esa institución que por diferentes situaciones puede cambiar o por diferentes situaciones puede cambiar de grupo, ¿sí? Entonces no es encasillar, porque en la pandemia nos pasaron cosas muy complicadas precisamente por los cambios que hubo en escenarios de práctica. Y entonces los estudiantes de práctica 4, que en algunos casos no llevaron como tal porque las instituciones o cerraron o no se adecuaron como tal a la virtualidad, entonces esos estudiantes tuvieron que ir a otras instituciones que nos ofrecían como tal la virtualidad. ¿Qué pasó con ellos cuando iban en una práctica 4? Ajustar, estar muy abiertos al cambio, ¿sí? Y no, se nos van a presentar muchas situaciones y eso los estudiantes lo tienen que tener claro. O sea, no centrarnos porque ahí está donde queremos un docente innovador que llegue a cambiar y que obviamente por las situaciones que se vivan, los retos que el estudiante también tuvo que afrontar por esta pandemia fueron muchísimos y que de ahí nos quedan muchas experiencias, muchos aprendizajes. Entonces, desde ahí también tenemos que ir al estudiante también diciéndoles, bueno, tenemos que revisar como tal ese planteamiento de ese problema, esa situación también, pero no la limitemos
porque también pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Cuando hablabas también de la inteligencia emocional, sí tenemos muchas situaciones que también he vivido muy cercanas, precisamente porque entre el currículo en el aula o en las instituciones educativas no se habla de cómo el niño puede afrontar diferentes situaciones. En este momento, pues hay situaciones que los niños no pueden afrontar, el bullying, bueno, todo lo que en este momento se está viviendo es algo que nos hace pensar también como docentes, como formadores y obviamente con esa responsabilidad social que tenemos. Entonces, desde allí, nosotros tenemos a la profesora Catalina, que ella es psicóloga y también habla sobre las emociones. Hago llamado también, como les decía, a la red de curso, de podernos colaborar precisamente para poder orientar a ese estudiante de la mejor manera y que los temas no sean aislados y que se tomen a la carrera y que el estudiante después en práctica 3 diga, no he podido, ¿sí? Profe, es que realmente no he podido y no sé cómo direccionar. Entonces, es una responsabilidad muy grande la que tenemos en esta práctica 1 y que pues estaré apoyando este proceso y que espero que en práctica 2, estoy yo como directora, veamos esos frutos en esa socialización que ellos hacen a final de la práctica 2, precisamente lo que estamos hablando en este momento. Entonces, que nuestra responsabilidad sea tan grande que los estudiantes también puedan fortalecer y que esta práctica es una práctica que les va a significar muchísimo a ellos, porque primero ahora, como ustedes saben, la práctica pedagógica se toma como una práctica para que ellos ya la tengan como una experiencia laboral, entre comillas, y que tiene que ser una experiencia muy bonita para ellos y también, obviamente, para los niños y las niñas que ellos están en este momento en su práctica pedagógica. Entonces, es un llamado de reflexión para los estudiantes, para nosotros, de cómo vamos a fortalecer estos procesos con los estudiantes y de cómo ellos van a desarrollar toda su práctica. ¿Sí? O sea, no es tomar algo muy aislado a la realidad, sino es algo que vamos a ir fortaleciendo durante toda la práctica. Entonces, profes, voy a comentarles que un profesor me había comentado, ¿están viendo mi pantalla? En cuanto a las carpetas, que ustedes saben que yo no me tomo mucho tiempo. Ah, ok, gracias. No me tomo mucho tiempo frente a este tema, pero quería hacer aquí como un paréntesis. En cuanto a la organización de las carpetas, ustedes dentro del componente hay una pestaña que dice formatos. Allí van a encontrar cómo están organizados los formatos y el numeral de cada uno y cómo se va a dar. Aquí está pues el enlace que ustedes van a tener en cuenta en cuanto a los formatos. Este formato lo coloqué hace poco, lo coloqué aquí en práctica 1, ¿por qué? Porque es que estos formatos en el encabezado dice práctica de observación, que es la práctica 1. Para las otras prácticas dirá inmersión, investigación, entonces por eso lo coloqué allí como práctica 1, que ese es el formato que el estudiante debe diligenciar, compañía del docente, acompañante del aula y firma del docente de la institución, donde se va a dar como una evaluación muy general, pues del desempeño de los estudiantes, también a modo de reflexión de lo que el estudiante realizó dentro de la práctica, ¿sí? Entonces, este va a ser nuestro orden de esos documentos y también comentarles que hemos tenido, pues, allí situaciones muy particulares que les he ido compartiendo por parte de la líder nacional de la práctica, porque este tema de la organización de las carpetas es un tema bastante complejo y que ya tomó como tal, ¿cómo se dice?, conocimiento o parte la decana de la escuela, porque esto es lo que le da la trazabilidad y cómo se llevaron las prácticas. Primero, pues están revisando prácticas de estos 2 años de pandemia, y pues están haciendo llamados pues a los docentes, conmemorando y todo.
En este momento se están revisando porque a este momento, como les decía la vez pasada, estamos en el punto 5, ¿sí? En el numeral 5, pero estamos llegando al numeral 5, pero muchos no están cumpliendo con los encuentros de acompañamiento, que he colocado allí esos rojitos que en mis tiempos libres es que reviso esas carpetas, que he sido muy pocos, pero he tenido, y pues mi responsabilidad es la revisión, pero también es también un llamado de atención que ustedes puedan ir. Yo sé que muchos profes lo han hecho, han estado juiciosos en cuanto a colocar ese rojito, ya lo han superado y ya la carpeta está al día, pero también tenemos docentes que no han subido ningún documento y que esta parte de los encuentros de acompañamiento tutorial debe estar como se dice y como lo mencionamos nosotras como red, en cuanto a que los formatos deben ir por estudiante y debe estar el enlace y ese enlace tiene que abrir, en ese caso, que no quede cerrado, o sea, que quede, sí, que al hacer clic se pueda abrir como tal esa grabación, porque en algunas carpetas se hace clic, pero arroja un error, porque quiere decir que ese enlace no está cargado, se cargó mal, o bueno, algo pasó allí, ¿sí? Entonces, también en los encuentros de acompañamiento virtual, que son 8, que ya tenemos conocimiento que son 8, si no hacemos encuentros de acompañamiento presencial, en esos encuentros de acompañamiento presencial también hay unos formatos que se deben diligenciar y que también les comento, la otra semana les estaré compartiendo el Drive donde se van a subir las evidencias de esos encuentros, porque como ustedes saben, ya se consignó un dinero y pues como tal, cuando hablamos de dinero, debe haber una evidencia y que justifique como tal ese dinero. Entonces, la otra semana les comentaré, igualmente la otra semana, aquí pues a modo de información, estaremos también haciendo una reunión como red de curso para que nos apoyen en el alistamiento de los cursos de práctica pedagógica con un aporte de unas preguntas que ya les diremos, que son muy poquitas, pero para que las vayamos construyendo, porque tenemos que entregar ese alistamiento a final de este mes. Entonces, para comentarles eso. Entonces, profes, esto debe tener, como está aquí, debe estar dentro de las carpetas. Aquí hay creo que les di aquí, dentro de este enlace ustedes colocan allí, hay un ejemplo de cómo serían esas carpetas. Todas las carpetas, todos los documentos deben ir en PDF y firmados. En el caso de la carta de presentación, firmado con recibido, plan de trabajo con las 3 firmas, los consentimientos informados, la asistencia a la práctica, que ya en este momento pueden ir subiendo ese documento, la asistencia a la práctica donde garantice que están los 96 horas, que no hayan tachones, que haya la firma del docente titular de la institución y que esté debidamente diligenciada y bien escaneada, porque hemos tenido casos donde no se ve como tal pues el documento y allí es donde nos hacen el llamado de atención. El diseño de experiencias, que ahorita el estudiante en esta práctica 1 solamente diseña una experiencia, esa debe ir en este espacio, en el 7, que es una experiencia que él va a diseñar, teniendo en cuenta ese tema que él ha elegido y dando como respuesta en ese diseño de esta experiencia de aprendizaje. Dar respuesta es una actividad que él va a hacer, una planeación, dando respuesta a lo que él ha planteado en su pregunta problema. Los diarios de campo que deben ir, pues, de los momentos que él ha estado en la institución y qué es lo que ha desarrollado. La evaluación de la práctica, que este es el enlace que el estudiante va a diligenciar. El trabajo final, que es en el paso 5, que lo va, en el paso 5, cuando ya el estudiante lo entregue, lo vamos a subir aquí. Y este es el informe final de la práctica, que es el que le comentaba al inicio. Profes, hasta el momento, bueno, ya como cierre como tal de este espacio, que no me quiero alargar precisamente por sus diferentes actividades, la profesora Nora Elena, ¿sí? Porque creo que la profe Mayor y la profe Sonia le quedó la manito levantada. Muy buenos días. Sí, profe, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Yo, pues ya que usted tocó el tema y tengo la oportunidad, lo que pasa es que cuando llegó el dinero de las movilidades,
me llegó un dinero por un escenario donde yo no voy, que es a Corozal, pero no sé si, pues hay veces hay cambios, se alteran los documentos que nos envían porque son editables, y no me llegó, por ejemplo, el de 2 lugares que es Pueblo Nuevo y el otro es Tuchín, pero yo ya fui a esos 2 lugares, a Tuchín y a Pueblo Nuevo. A Corozal no voy. Alguien se equivocó y me pusieron Corozal. Yo quisiera saber cómo, a quién me dirijo, cómo hago una carta, porque me imagino que me tocará devolver ese dinero de Corozal y no sé cómo hago para que de pronto me reconozcan el de Tuchín y el de Pueblo Nuevo, que son lugares bastante alejados, son unas veredas son resguardos indígenas, y quisiera saber cómo tramito eso, qué diligencia tengo que hacer y a dónde me tengo que dirigir. Bueno, profe, pues complicado. Complicado porque esa resolución de movilidad sale solamente una vez por periodo. Eso no va a salir más resoluciones como tal de esos trayectos, de ese reconocimiento del transporte, ¿sí? No van a salir. Tendría que yo hablar con la líder nacional de la práctica porque no tengo conocimiento. Ya tendrías que, con lo que te consignaron, pues mirar en cuanto a lo que gastaste en ese trayecto, si realmente pues darían ese gasto. Pero como tal, en este momento, decir que se va a generar otro dinero para pagos, difícilmente, Bueno, porque como te digo. yo no tengo ningún problema, pero quisiera saber si entonces ese dinero de Corozal, pues es obviamente más poquito, pero pues si podría justificar ese que me aparece de Corozal, y yo envío mis evidencias de los otros 2 lugares que no me enviaron el dinero, pero que yo fui y que yo tengo mis visitas. Sí, profe, Entonces, lo puedes colocar allí y igualmente ya sabría pues como tal esa situación que se presentó, ya tendría conocimiento en el momento de justificar. bueno, muchísimas gracias, profe. Bueno, ya para cerrar la profe Wendis, igualmente como les decía, cualquier duda, inquietud que se tenga frente a este desarrollo de ese paso 4 estaré allí muy pendiente. La profe Wendis y por último la profe Luz Janet. Profe Wendis. Buen día, profe y compañeras. Bueno, profe, mi inquietud es la siguiente. Yo tengo una estudiante que aplica únicamente para encuentros virtuales por la ubicación geográfica de la misma. Esa estudiante la convoqué a los 3 encuentros, a los 2 encuentros presenciales que llevo con las estudiantes presenciales, y de ahí pues seguía la secuencia con ella a mayores invitaciones. Es decir, según las cuentas que yo llevo y las invitaciones que le he hecho a esa estudiante, de esas 8 visitas ya llevaríamos 6. Profe, pero de esas 6 apenas ha asistido una sola vez, que fue al encuentro general con el grupo. Fue al segundo encuentro. La llamo, le escribo y no se presenta. Me deja conectada a mí sola, lo que no he hecho, que ha sido un error mío, pero yo cada vez que le envío a ella una invitación a encuentro, le copio a usted como para llevarla al tanto pues de la situación del estudiante, pero entonces allí no sé cómo colocar en la carpeta de ese estudiante esas evidencias de esos encuentros que no se dieron por falta de asistencia de ella. Profe, ¿ya te ha entregado actividades? Una sola, profe. Una sola actividad. Y es una estudiante repitente. ¿Y has tenido comunicación con la institución donde ya estás realizando la práctica? No, profe, porque es que en esa zona es una zona veredal y la comunicación celular no es frecuente. El rector, que es quien baja, me dice, pues me dijo ella en las pocas veces que se comunicó conmigo, que baja cada 15 días al casco urbano, pues no he tenido comunicación alguna, solamente con la estudiante, y hace ya 15 días que no me contesta. Tomé evidencia de que tiene 42 días que no entra al curso. Entonces, pues es un caso bastante delicado con ese estudiante. No sé cómo
¿Su merced me ha copiado esos presentó correos? ninguno de los documentos tampoco, profe. Bueno, profe, entonces vas a colocar un informe dentro de la carpeta, ¿sí? De todo lo que ha pasado con la estudiante. Al momento en que hagan la revisión por parte de los auditores que están ahorita revisando carpetas, ya tenemos que se ha hecho un acompañamiento, pero la estudiante no ha dado respuesta. Igualmente, sus entregas no las ha dado, o sea, no han entregado como tal ninguno de los pasos que se ha dado y pues obviamente su calificación es de 0. ¿Sí, profe? ¿Sí? Listo, Igual profe. entonces, Mil gracias. dentro de la carpeta se coloca como tal ese informe, yo ya tengo conocimiento, también adjuntar como tal esos correos que me has copiado a mí y ya tener como tal esa evidencia de que igualmente la estudiante posiblemente aparezca a finales de periodo cuando ya sepa que su práctica pues la perdió. Allí pues tendremos como tal ese acompañamiento que se ha hecho, ese seguimiento y que pues no ha tenido respuesta, no se ha tenido respuesta y pues difícilmente poder hacer un acompañamiento con ella. Y es un estudiante, como le dije, profe, es un estudiante repitente y es un estudiante que ha tenido dificultades, incluso en el periodo anterior involucró a la docente que en ese momento le hizo el acompañamiento en el curso y también pues mencionó al director de acá del centro de Cartagena que no le brindaron el acompañamiento, que nunca le explicaron, en fin. Entonces, pues así como dice usted, posiblemente va a aparecer y ya hay unos antecedentes en ese estudiante. Sí, profe. También es importante, profe, si tienes los datos de la institución, comunicarse a la institución, enviar un correíto, porque tenemos que saber qué pasó con esa estudiante, si está haciendo la práctica en la institución o dejó todo ahí, porque difícilmente saber algo de ella y pues podríamos mirar o indagar qué pasó con ella y si está asistiendo. Y ¿Sí? ella me informó que labora en esa institución. De hecho, esa institución no tiene un convenio como tal, pero se hizo la excepción porque la zona veredal no tiene ninguna institución cercana donde exista el convenio con la universidad. Entonces, se hizo un documento excepcional donde se le permitía a ella, pues, presentar sus actividades teniendo en cuenta la geoubicación de la institución y que pudiera valerse como sitio de práctica también. Entonces es un proceso tras otro proceso, pero pues gracias por aclararme porque no tenía ni idea cómo llenar la carpeta de ese estudiante que ni siquiera me ha presentado los documentos que se presentan, que se inician cuando el estudiante va a la institución a legalizar su práctica en este caso. Sí, señor. Sí, Muchas profe, dejémoslo allí, yo ya tengo conocimiento como tal del caso. Bueno, profes, no quiero alargarme, pero tengo a la profe Luz Yané con la manito levantada. Cuéntame, profe. Buenos días, profe. No, profe, yo no soy Luz Yané, soy Adriana Guerrero, sino que me conecto desde el team de la profe porque el mío Sí, nunca... pero yo decía, es que yo a la profe Luz Yané no la tengo, pero yo dije, pues como invitada, perfecto. Pero cuénteme, profe. Profe, mira, dos cositas que quería salir de duda. La primera, en cuanto a las firmas, ¿cierto?, de autorización que dan los padres. Tengo un caso en particular con la estudiante Natalia Vivas. Yo llamé allá a la coordinación del Colegio Ponce de León y yo les expliqué pues que por qué cada padre debía formarnos este formato. Entonces ellos dijeron que primero a ellos no se les explicó eso en el momento que se fue a hacer el convenio con el colegio y que allá quien firma el permiso es la coordinadora o rectora de la institución, que porque ellos tienen allá varios practicantes y en la reunión de padres va el coordinador y como que expresa eso, entonces que los padres autorizan y entonces ya es ella quien firma eso y que porque pues ellos como institución también toman fotos y evidencias de actividades que hacen que publican en su página, ¿cierto? Porque la estudiante estaba muy angustiada pues porque yo he sido muy repetitiva con eso que no les iba a recibir ese formato así, sino el que iba firmado pues por cada uno de los padres. Entonces yo misma llamé a la coordinadora de ese colegio y ella me expresó pues como que no había forma de que porque eso ya es como una concertación y así, entonces no sé cómo en ese caso que, y sí, pues de hecho me mandaron el formato firmado, pero por la coordinadora, entonces pues ahí no sé cómo. No hay lío, profe, perfecto. Lo que pasa es que hay unas instituciones que hacen un consentimiento general en el momento de la matrícula de los niños, ¿sí? Y los padres dan como tal el aval, la autorización de que se van a tomar videos, fotos y demás. Y eso muchos colegios lo comparten con los estudiantes ya teniendo conocimiento los padres
y no hay lío ahí. Entonces, si se puede dar en ese momento el consentimiento, el que el colegio tiene, ¿sí? Y ya quedaría con el consentimiento informado por parte de la institución, que ya sabemos que los padres estuvieron de acuerdo. Ahí no hay ningún problema. Eso, porque fuese el caso y el martes que estuve en visita en Armenia también pasa lo mismo con Paola Perdomo, entonces el rector de la institución también me explicaba lo mismo. Entonces pues yo dije, no, pues voy a consultar con mi directora a ver qué pasa, porque ellas estaban preocupadas, igual yo también, porque yo decía, ¿cómo vamos a hacer ahí? Pues si el rector dice, nos da como esa respuesta, era como esa. Sí, profe, entonces ahí no hay ningún problema porque ese se puede tomar de esa manera. Ah, bueno, profe, entonces muchísimas gracias y que tengan buen día. Bueno, profe, igualmente, profe Diana Yolima. Y ya cerramos. ¿O le quedó la manito levantada? Ah, bueno. Bueno, la profe me está escribiendo aquí. Ah, no, la profe Sonia. Ah, bueno, voy a leer. Me dice la profe Sonia que quiere aclarar algo en relación a los encuentros con los estudiantes. Como llegué un poquito después de haber iniciado el proceso, hasta el momento yo he realizado un encuentro virtual con cada una de las para conocimiento de su proceso, un encuentro virtual grupal por dinámica de ellas y una visita in situ por cada una de las estudiantes. Y la próxima semana realizaré los encuentros virtuales. Bueno. Profe Sonia, más tardecito si quieres hablamos por Skype y te cuento pues de los acompañamientos por si alguna duda tienes. Entonces, profes, agradecerles por la asistencia y nada, pues seguir ahí en acompañamiento con nuestros estudiantes para que puedan desarrollar desarrollar y finalizar su práctica con éxito. Les deseo un feliz día, cualquier cosita me están contando y pues ahí estaremos apoyando. No olviden el apoyo que tenemos desde Red, de podernos hablar también con las profes de zona, que tienen mucho conocimiento y nos puede precisamente apoyar en este momento que los estudiantes necesitan y que podemos ir desarrollando un proyecto y acompañamiento en su práctica pedagógica. Profe, muchísimas gracias. Que pasen una feliz tarde y nos estamos hablando. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe Diana. Muchas Bueno, gracias y que feliz estén tarde muy para bien. todos. Gracias, muy gentil, Diana. profe. Gracias, Gracias profe por Diana, muy tu amable. apoyo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.